Antes de nada quería agradecer a toda la dirección de Son de Lugo, a Noemí, a Moisés y a los demás integrantes de la dirección de Son de Lugo por organizar todo esto y por invitarme a esta charla. Y también a todos ustedes por asistir y a esta charla en concreto. Y bueno, espero no se duerma nadie, si no es demasiado gastazo esto. También quería agradecer en primer lugar a Bastos por plantar esta semilla aquí que está germinando aquí de manera fuerte. Y en segundo lugar también quería agradecer a los gemelos, a Óscar y a Dani Carreiro, que sigan la senda académica de Bastos y que no solo impidan que no se extinga esa semilla plantada por Bastos, sino que avance más fuerte. Y nada, bueno. Entonces la charla va a ser una charla un poco extraña aquí, no va a ser una charla de economía, va a versar más bien de filosofía y va a ser una charla sobre los distintos problemas entre las distintas áreas del conocimiento, problemas metodológicos en el sentido de usar a lo mejor herramientas de unas áreas del conocimiento para solucionar problemas de otras áreas del conocimiento para las cuales esas herramientas no son las más adecuadas. Entonces esto sería un problema metodológico entre las distintas áreas del conocimiento. ¿No? Después al final, si nos da tiempo, pues comentaremos algún problema metodológico también dentro de un área de conocimiento concreto, que sería la economía, con la aplicación de las matemáticas a la economía. Sí, a ver cómo vamos de tiempo. Y entonces vamos a presentar este problema que suele generar, estos problemas suelen generarse así pues en preguntas de filosofía versus religión, versus ciencia, a ver dónde está la verdad y tal. Vamos a hacer una primera aproximación a este problema con un poquito de sentido común, luego vamos a aportar un razonamiento un poco más argumentado de por qué no se pueden hacer estas cosas, por qué muchas veces algunas herramientas o algunas teoremas o deducciones de un área no se pueden aplicar a la otra. Y con estos argumentos también vamos, espero que nos quede más claro un poquito nos ayude a distinguir mejor unas áreas del conocimiento de otras. O sea, la idea básica es que al final tengamos una idea más o menos clara de que hay distintas áreas del conocimiento, cómo se distinguen y para que cuando tengamos una pregunta sepamos a qué área del conocimiento pertenece y utilicemos las herramientas adecuadas, utilicemos las herramientas de ese área del conocimiento en concreto. Bueno, va a ser una charla informal, no voy aquí a ponerme a definir de forma precisa y formal ni religión, ni filosofía, ni ciencia, ni nada, primero porque se sale de la conferencia por tiempo y aparte que son temas que no están todavía solucionados y que tampoco para el objetivo de esta conferencia, como al final tampoco es tan importante esas definiciones. Entonces, muchas veces voy a decir la química, parte de esto, parte del otro, aunque eso no sea estrictamente correcto, no tampoco quiero que sea eso lo que nos fijemos. Vamos a dar así, va a ser unas pinceladas y lo importante no van a ser esas definiciones. Bueno, el problema, eso, o sea, religión, ciencia, filosofía, a ver dónde está. Estamos ahí preguntándonos, hay tantas cosas, tanto conocimiento, tanta información, que muchas veces preguntamos, bueno, ¿y dónde está? Quiero alcanzar la verdad, ¿dónde voy a buscar? ¿Voy a buscar en la religión? ¿Voy a buscar en la ciencia? ¿Voy a buscar en la filosofía? Porque hay tantas opiniones diferentes, ¿no? El científico pues dirá que la religión es una superchería así, que eso no, eso es para viejas, para cuatro así allí de Coristanco que no tal. Y la filosofía son cuatro viejos ahí fumando pipa y tal, que no. Y desde el punto de vista de la religión también, pues a lo mejor alguna vieja dice que la ciencia en el niño, no, eso son cosas de gente moderna, no te metes así, eso no es tal. Pero bueno, ya con un poquito de sentido común, básicamente, si nosotros queremos saber, por ejemplo, por qué arde el sol, o sea, qué es lo que pasa, y concretamente por qué el sol hay fuego ahí o tal, hombre, en un libro de botánica no lo vamos a buscar, o si tenemos un problema, por ejemplo, tenemos 20 años y estamos con estas cosas así ahora de, es que mi vida, no sé, estoy perdido, tengo una crisis existencial, pues obviamente, yo no sé, en un libro de álgebra, pues no, creo que no vamos a encontrar solución. Entonces ya por un poquito de sentido común podemos ver un poco por dónde van los tiros, es decir, si tenemos problemas acerca del sentido de la vida, pues tendremos que buscar en libros que hablan sobre el sentido de la vida. Si tenemos un problema matemático, tendremos que buscar las matemáticas, y si tenemos un problema pues, científico, tendremos que buscar en la ciencia, claramente. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño inciso
muy breve, donde voy a presentar unas estructuras de argumentos, una cosa muy sencillita, que nos va a servir después para el argumento que quiero defender. Una de esas estructuras va a ser A, entonces B, entonces C. O sea, así una cosa muy sencilla, o sea, partimos de A, sea lo que sea, no nos importa, aquí estamos viendo la forma más que tal. Partimos de A, de B deducimos X teoremas, B y acabamos deduciendo C. Vale, no habría ningún problema, todo correcto. Otro esquema sería A, entonces B, entonces A. Es decir, que partimos de A, de A deducimos otras cosas, como puede ser B, y de B acabamos deduciendo de nuevo A. Ahí estaríamos cayendo en la falacia de petición de principio, es decir, que partimos de lo que queremos demostrar. Entonces, obviamente, ahí no estaríamos demostrando nada, en realidad. Es decir, porque ya partimos de lo que queremos demostrar. El otro esquema sería A, entonces B, entonces no A. No A sería lo contrario de A, es decir, que A es falso. En este caso, partimos de que A es verdadero y llegamos a que A es falso. Entonces, esto sería una contradicción y, por lo tanto, en este caso tampoco estaríamos demostrando nada. En estos dos últimos casos, A entonces B entonces A y A entonces B entonces no A, si nos fijamos lo que hacemos es un razonamiento circular. Es decir, yo parto de A deduzco B y ahora deduzco otros teoremas a partir de B con los que yo quiero fundamentar A de nuevo. O sea, partimos de A, pero ahora, o sea, la idea es que si yo parto de A, pues de A podré deducir de A en adelante, lógicamente, muchas cosas, pero lo que no voy a poder hacer es, si parto de A, ahora querer fundamentar A de nuevo, porque si para deducir B necesito A, es como si en cada teorema, es decir, yo doy un axioma como puede ser A, o puede ser, no tiene que ser uno, pueden ser varios axiomas, puedo decir un conjunto de teoremas. Podemos imaginarnos un árbol, por ejemplo el tronco, que serían los axiomas, y un montón de ramas, que serían los teoremas que se van deduciendo. El caso es que si es necesario, si se da el caso de que es necesario que para deducir todos esos teoremas, que el único camino posible es partir de A, es como si en todos los teoremas que deducimos hubiese una A pequeñita. Es decir, dentro de B hay una A pequeñita, es decir, B presupone A. Entonces, obviamente, yo no voy a poder con eso ahora irme para atrás y querer demostrar que A es verdadero o que A es falso. Da igual, no voy a poder hablar acerca de A, porque es de A de lo que ya parto. Es como si yo tengo mi tronco, de mi tronco sale mi brazo, y ahora con mi brazo pretendo levantar el peso de mi tronco. No tiene sentido. Bueno, esto era un pequeño inciso, espero que no haya sido demasiado árido. Entonces, tenemos diferentes áreas, por ejemplo, dentro de la ciencia tenemos la biología, tenemos la química, tenemos la física, hay un montón de áreas distintas, tenemos la filosofía. El caso es que todas las áreas, bueno, filosofía es un caso un poco extraño, pero todas las áreas del conocimiento dan unas cosas por supuestas. Es decir, parten de unos principios que dan por verdaderos y de los cuales no se duda. Se dan por ciertos y ya está. Y esa área del conocimiento es desde esos principios en adelante. Es decir, todo lo que se deduzca a partir de esos principios, dando esas cosas por supuestas. Por ejemplo, entonces, si nosotros, por ejemplo, vamos a suponer que hacemos química. La química parte de que existen átomos, o bueno, los electrones, o bueno, nos vamos a poner ahora estrictos con las definiciones y tal, pero bueno, que se entienda la idea. La química parte de que haya de la existencia de los átomos. Pues, si yo ahora me pongo a dudar de si existen átomos o no, eso no puede ser química ya. Pues la química es de los átomos en adelante, es decir, presuponiendo siempre que los átomos existen. Si yo dudo de si los átomos existirán o no, eso puede ser física, pero química ya no puede ser. Porque la química sería de las moléculas hacia adelante. Entonces, si yo quisiera, con las herramientas de la química, solucionar ese tipo de problemas, obviamente en todo lo que yo deduzca de la química va a estar presupuesto la existencia de esos átomos. Entonces yo con esos resultados no voy a poder demostrar si existen o no existen los átomos, porque estaría cayendo en las dos falacias vistas anteriormente. A entonces B entonces A, o A entonces B entonces no A. Y en ninguno de los dos casos estaría mostrando nada. Por ejemplo, como vemos, o sea, si podemos dudar de si existen las moléculas o no, los átomos, dentro del marco de la física. Ahí sí se puede dudar, ahí sí podría, y eso sería física, habría varias opciones, de escoger que existen o no, cuerdas o lo que sea que encontremos que existe. Pero, por ejemplo, la física también da unos... vamos a tener física clásica para no meternos en berenjenales, así que no... la física clásica de Newton y tal. La física parte de que existe el mundo externo. Existe el mundo externo independientemente de nosotros. Y eso es un punto de partida.
Eso quiere decir entonces que la física no puede, es decir, es desde ahí en adelante, y todas sus derivaciones presuponen que existe un mundo real externo. Es como si cada uno de los teoremas estuviese en pequeñito ahí, la realidad existe, ahí puesto en pequeñito. Entonces, obviamente con las herramientas que yo deduzca, no voy a poder cuestionarme si la realidad existe o no, porque estaría cayendo otra vez en la misma falacia. En caso de que yo hiciese eso, en caso de que yo me pregunte si existe la realidad externa o no, eso ya sería filosofía. Ya no sería física, sería filosofía. En la filosofía sí hay diversas opciones, es decir, hay un montón de teorías, que si realismo, tal, no sé qué, donde es una de muchas posibilidades, es decir, hay todo un abanico y yo puedo escoger que si realismo o antirrealismo o cualquier otra rama que se me ocurra. Pero dentro de la física no hay libertad de duda. O sea, ahí no hay libertad para escoger si en realidad sí, si en realidad no, es realidad sí, y se parte de ahí en adelante. Dentro de la química tampoco hay libertad para escoger si moléculas, átomos sí o no, no, eso es fijo. Hay libertad de movimiento en la física, en la química no. Pues bien, el caso es que en estos casos en los que se hace esto, se estaría cayendo en esta falacia. Es decir, siempre que nosotros utilicemos los conocimientos de un área de conocimiento en concreto y los utilicemos para decir algo, lo que sea, acerca de los principios de los que ese mismo área de conocimiento parte, en realidad no estamos haciendo nada. Aunque parece que son unos estudios muy sesudos y es una cosa ahí tremenda, esto tiene que tener algo aquí porque tiene unas palabras más raras. Aunque pase eso, en realidad lo que estamos haciendo es A, entonces B, entonces A, o A, entonces B, entonces no A. Y ahí está clarísimo que no estamos haciendo nada. Lo que estamos haciendo es perder tiempo. Bueno, en esta división que hice de filosofía, física, ciencia, física, química, biología, esto es un inciso que voy a hacer para no... No quiero decir que sea la filosofía la que... Esto es un problema aparte del que no voy a hablar, pero quiero decir que no estoy afirmando que sea la filosofía la que fundamente la física la química la biología. Eso es una posibilidad. Es decir, que vaya de abajo para arriba, es decir, que la filosofía sea la que genera la física, sea un caso concreto dentro de la filosofía, de la química dentro de la física y tal. También hay el ejemplo inverso, es decir, que el fundamento vaya de arriba para abajo, es decir, que como que la química sería un caso concreto y más simple dentro de la biología, pero también habría el caso en que las áreas son independientes totalmente. Es como si fuesen, no exactamente así, pero bueno, para entendernos, es como si fuesen distintas visiones del mundo, como si viésemos distintas caras del mundo. Y en este sentido las áreas del conocimiento serían totalmente independientes, no es que una genere la otra, ni fundamente, ni nada. La química parte de moléculas y ya está. Y no necesita la física en ningún caso para ser fundamentada. Lo que habría serían traducciones entre unas áreas y otras. Por ejemplo, donde la física dice que hay un cúmulo de nucleones, pues a eso la química le llama moléculas. Y ya está. Y podría cambiar esto incluso, es decir, la física podría demostrar que no hay nucleones, que hay cuerdas y tal, lo que cambiaría sería la traducción. Quiero decir que cuando pongo este ejemplo de filosofía química, que no nos podemos salir, que si nos salimos de la química estamos en física y tal, yo no estoy afirmando que esa sea la secuencia, es decir, que la filosofía fundamente la física, la química, quiere decir que esto es un problema, que hay más opciones y que esto es un problema aparte que hay que resolver, que exige teoría del conocimiento, ontología y que no nos vamos a meter en esas cosas. Simplemente que no quiero que se entienda que yo estoy defendiendo esa postura. Es otro problema que no viene al caso. Bueno, espero que quedara claro esto de que no se puede... Bueno, esto es el meollo de la conferencia, ¿vale? Es decir, la idea esa principal de que... Y esto está en todos lados. Es decir, los esquemas, luego podemos dar un ejemplo, A entonces B entonces A entonces B entonces no A, está por todas partes. Solo al principio nos costará encontrarlo, pero según vamos teniendo más facilidad para distinguir bien las áreas del conocimiento, vamos a encontrar estas estructuras por todas partes. Pasa que es la estructura, es decir, claro, obviamente así a la cara no aparece así tan tal, pero si buscamos y buceamos, sí que aparecen. Quizás el caso más difícil en estos que acabo de decir, filosofía, tal, no sé qué, sea entre la filosofía y la física. De diferenciar o de que hay muchas veces que estamos en un área y sin darnos cuenta nos salimos del tiesto. La idea es que no nos podemos salir del tiesto. Es decir, si estamos en un área, tenemos que estar dentro de ese área, no vale... Y estamos usando las herramientas de este área, no podemos, si nos salimos,
sin darnos cuenta, vamos a seguir aplicando las herramientas de este área, porque no nos dimos cuenta que salimos. Estaremos haciendo algo que no se puede hacer, utilizar las herramientas de este área para un área diferente. Entonces, entre la física y la filosofía suele haber este tipo de problemas. El caso es que, pensemos, para una pregunta concreta, podemos imaginarnos varias respuestas posibles. El caso es que, si la realidad es compatible únicamente con una de esas respuestas, entonces eso es una pregunta científica, porque podemos ir al mundo a preguntar. Es decir, imaginemos que decimos, hay una pregunta y decimos, ¿de qué color es el mundo? Por ejemplo. Y una respuesta es, el mundo es azul. Y otra dice, el mundo es rojo. Esperemos que no sea el caso. El mundo es rojo. Entonces, el caso es que la realidad o será azul o será roja. Pero solo va a ser compatible con una de las dos respuestas, no con las dos. Entonces, si nosotros salimos al mundo a mirar, veremos que el mundo es azul o es rojo. Por tanto, sabremos cuál es la respuesta adecuada. Entonces, mirando en el mundo, es decir, haciendo un experimento, podemos determinar la respuesta. Esto sería una pregunta científica. Pero hay otro tipo de preguntas, que son las preguntas cuyas respuestas, nos imaginamos 5 respuestas posibles o 6, y resulta que la realidad empírica es compatible con todas las respuestas, con todas y cada una de ellas. Entonces, si es compatible con todas, ir a mirar a la realidad no nos va a servir para determinar cuál es la respuesta correcta. Porque, obviamente, si es compatible con todas las respuestas, digo, la realidad es de esta manera. Entonces, ¿el mundo cómo puede ser así? Sí. Y de esta, sí, así también. Y con esta pregunta, así, con esa también. Entonces, no sé nada. No me va a servir para resolver ese tipo de problemas. Por ejemplo, ejemplos de este tipo de problemas así. Por ejemplo, el realismo. Si existe un mundo externo, independientemente de nosotros, o sea, si está, ahora esto que no veo atrás está existiendo, no está existiendo, lo que no estamos viendo del mundo existe, no existe. Entonces, sea como sea el mundo, es compatible con las dos respuestas. Es decir, yo puedo imaginarme perfectamente que todo esto existe y lo que yo no observo no existe. El caso es que lo que yo veo va a seguir siendo igual. Si yo cojo la respuesta contraria, es decir, que el mundo existe, lo vea o no lo vea, el caso es que lo que yo veo va a seguir siendo esto. Es decir, lo que yo veo ahora es compatible con las dos respuestas. Puede darse el caso de que lo que no estoy observando no exista y el mundo es así, y sí, sería posible. También podría darse el caso de lo que yo no estoy observando sí exista. Y el mundo que yo veo también sería este. Entonces, ver el mundo no me vale para solucionar esa pregunta. Otro ejemplo sería, por ejemplo, el tema de la causalidad. Es decir, la causalidad es una propiedad inherente del mundo. Es decir, que las leyes son ontológica y lógicamente anteriores al mundo y por tanto las cosas están obligadas a regirse según esas leyes, o la causalidad es una característica que yo proyecto sobre el mundo para clasificarlo, hacer teorías o lo que sea. Por ejemplo, es decir, en un caso la causalidad generaría el comportamiento y en otro caso sería el comportamiento el que generaría la causalidad. Es decir, que debido a que será un comportamiento dado, eso permite que yo extraiga ciertas teorías o ciertos comportamientos y de ahí producir una teoría concreta. En un caso las leyes lógicamente son anteriores y generan el movimiento, y en el otro caso es el movimiento, que puede ser uno cualquiera, el que genera que yo pueda deducir unas leyes concretas, pero lógicamente sería posterior al comportamiento del mundo. El caso es que sea como sea el mundo es compatible con las dos opciones. Es decir, yo puedo imaginarme este mundo y decir las cosas se mueven así de rebote o se mueven así porque hay unas leyes objetivas y concretas. Entonces, como la realidad es compatible con las dos respuestas, a mí hacer experimentos no me va a valer para nada. Puedo hacer experimentos toda la vida. Y digo, raros, hay unas cosas, hay unas lupas, hay unas luces, unos láseres, la hostia. Pues sí, pues vale, pues haz ahí, pasa el tiempo ahí, no te va a valer para nada, nunca vas a llegar a solucionar nada. Esto no implica un límite a la ciencia, no estoy hablando que la ciencia tenga un límite en ese sentido, en plan, no, la ciencia es muy limitada, los filósofos, eso es lo guay, eso es lo que mola. No es eso, es simplemente distinguir que eso no son preguntas científicas. No es que a la ciencia le falte potencia para alcanzar esas cuestiones, sino que no son cuestiones científicas. Es como si vamos a hacer un edificio. Vamos a hacer un edificio aquí en Santiago y nos dicen tienes que amoldarte al tipo de casas que hay alrededor. Y
Y mi ayudante me dice, ay, pero las casas en la India son rojas. Va, la India me da igual, no me importa la India, me importan las casas de aquí. Eso es un problema que no me viene ni me va, no tiene nada que ver con... No es una limitación, es simplemente que no son preguntas científicas, no tiene significación científica. Bien, entonces, si son tan comunes estos problemas, ¿por qué no se ven? Entonces, somos todos aquí, si es tan fácil, entonces joder, pues tampoco será tan complicado, digo yo, se ve bien, ¿no? Bueno, el problema es que los principios de los que se parte, las cosas que se dan por supuestas, no están explicitadas. Es decir, no se explicitan. Entonces, en realidad la fórmula ya no queda A, entonces B, entonces A, porque si tapamos los principios presupuestos que no se dicen y tapamos esa A, lo que queda es B, entonces A. Y hombre, eso parece una fórmula, dices, pues mira qué bien razonamos, B lo decimos A, ole, albricias. El caso es que la A está tapada, lo que hay que hacer es ver ese B del que tú partes, ¿qué presupone? Que hay que ir a ver, hay que ir a mirar, porque a lo mejor lo que presupone B es A, entonces ya no nos vale para nada, ya no nos sirve esto. Por ejemplo, Pascal es que está un poco escondido. Imaginemos un caso de una teoría científica. No me estoy refiriendo a la mecánica cuántica, ¿vale? Porque eso exigiría hablar en concreto de esa teoría en concreto y tenemos que especificar en concretamente qué es lo que sí dice y no dice y tal, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo al azar. Una teoría científica que dice que el mundo, si no lo observamos, no existe. Es una cosa así, las partículas solo si las observamos, o el mundo, lo que sea, ¿no? Si lo observamos solo existe y si no, no existe. Y bueno, como va así, matemáticas así, muy complejo, yo estoy cuidado con esta gente que... Y entonces nos podemos preguntar, pero ¿cómo sabemos eso? Eso porque, ¿dónde sacamos eso? No, eso es lo que dice la teoría. Se deduce de la teoría. Vale, se deduce de la teoría, ya, pero como si una teoría es verdadera, todo aquello que se deduzca de la teoría ha de ser verdadero. Entonces, pues sí, pues está bien razonado, sí, es correcto. Pero ¿y cómo sabemos que la teoría es verdadera? Sabemos que la teoría es verdadera porque la testamos en el mundo, es decir, mediante el método experimental. Entonces hicimos un experimento. Es correcto, hicimos un experimento, muy bien. ¿Y qué condiciones hacen falta para validar un experimento? No hace falta un mínimo de objetividad para validar un experimento. Es decir, si yo hago una máquina para validar un experimento, si el mundo no existe, si no lo vemos, pues tendrá que haber 40 científicos viendo para cada centímetro cuadrado de la máquina. Porque si dejan de verla, si hubo un milímetro de la máquina que no estuvo siendo visto durante todo el experimento y yo hago así, ya no sé si es la misma máquina o es otra. Pudo dejar de existir, según si las cosas no existen si las vemos. Entonces pudo dejar de existir. Entonces, no, la máquina sí, la máquina tiene, sí, existe, es una cosa diferente y la máquina existe siempre. O sea, a no ser que digamos que el cuarto de experimentación, ese sí, ese tiene realidad ontológica, ese no es inamovible, ese existe fijo, ese es donde estamos nosotros, joder, aquí los listos, iguales. Y el mundo fuera, entonces sí, ese no, ese solo existe si lo ven, si no, no. Pero esto es diferente. Entonces, se ve la estructura. Partimos de que el mundo sí existe, es decir, para validar el experimento hace falta un mínimo de objetividad, hace falta un mínimo que la cosa está ahí, es verdadera, si no el experimento no se puede validar. Entonces partimos de A, la realidad existe, independientemente de nosotros, ahí decimos unas cosas, B, tal, no sé qué, bueno, con ecuaciones así y tal. Y llegamos a que la realidad no existe de forma independiente de nosotros. Eso como es. Es decir, estamos cayendo en la falacia. Pasa lo que digo, que a veces está escondido. Porque en este caso, por ejemplo, cuando se hace la teoría, no se está escrito que se presupone que se da por cierto la existencia del mundo. Porque los presupuestos están tan asumidos, estamos tan dentro de ellos, que ya ni siquiera se dicen. Porque ya es algo que estamos ahí dentro, es como si estuviéramos en un teatro. Podemos hacer, dentro del teatro, tenemos un decorado, y ahora, y dentro del decorado, hacemos un montón de obras. Hacemos estas obras, esto, podemos hacer un montón de cosas. Pero ya nadie se para a pensar que estamos dentro de un teatro, dentro de un marco, dentro de tal. Bueno, espero con este ejemplo que se viera claro y tal. Este caso concreto de filosofía y la física es bastante complicado, es bastante complejo. No es tan fácil así, es decir, hay veces que razonando nos acercamos mucho a la línea que separa un área del conocimiento de la otra y nos salimos así por la patita solo. Y no te das cuenta, es decir, es realmente bastante difícil. Cuanto más experiencia se tiene, más fácil resulta, pero es complejo. Porque la física, por ejemplo,
utilizan muchísimos conceptos metafísicos. El concepto de masa es metafísico, el concepto de fuerza es metafísico. Y esto no es malo, es decir, que se utilicen conceptos metafísicos para hacer ciencia, no pasa nada. El problema es que, claro, cuando empiezas a cuestionar o a hablar acerca de esos conceptos metafísicos, hay que estar muy vigilante para saber en qué nivel estás hablando, es decir, para si te estás saliendo o no. Porque es diferente hablar de esos conceptos metafísicos desde el nivel de la física a desde el nivel de la filosofía. Es decir, todo esto de las áreas de química en un lado, la física en el otro, la filosofía en el otro, nos sirve porque hay preguntas que tenemos que saber en qué nivel estamos hablando. Es decir, tenemos que saber si estamos hablando dentro de la química, dentro de la física, o dentro de la filosofía, o ontología, o teoría del conocimiento, lo que sea. Porque puede haber preguntas que tengan sentido en un nivel y en otro nivel no tengan sentido. Supongamos que un historiador está haciendo historia, entonces va a hacer un libro sobre una época concreta de la historia real o imaginaria. Bueno, si fuera Oscar, hablaría de seres imaginarios, musicistas y tal. Vamos a hacer un libro sobre un periodo histórico. Entonces, decimos, bueno, pues tenemos estas fuentes históricas, estos libros escritos y tal. Y entonces viene una persona y dice, pero eso igual es todo falso. Igual no pasó lo que pone ahí. Hombre, claro, no, hombre, pues igual no. Igual no. Igual es todo falso, igual no podemos saber nada, hombre, ya. Pero esa pregunta, por ejemplo, a nivel histórico no tendría sentido ninguno. La historia ya parte de que existe un mundo y que las fuentes tienen una validez más o menos clara. Esa pregunta tendría sentido a nivel filosófico. Filosóficamente tú sí podrías decir, por ejemplo, que sí, igual el mundo no existe, hombre, sí. Pero es una pregunta ontológica, o sea, de teoría del conocimiento y eso, esa parte. ¿No? Pero a nivel de historia, por ejemplo, no tendría sentido esa pregunta. Entonces tenemos que saber, es muy importante saber en qué nivel nos movemos, en qué nivel estamos hablando. Entonces cuando hablamos, por ejemplo, de una física que utiliza conceptos metafísicos, si nosotros nos cuestionamos sobre esos conceptos metafísicos, como masa, fuerza y tal, desde el nivel de la física, no habría... Si nos cuestionamos sobre conceptos metafísicos, tendríamos que saber si lo hacemos desde el nivel de la física o desde el nivel de la teoría del conocimiento, porque las respuestas son distintas. Es decir, que con esto quiero mostrar simplemente que no es tan fácil, que hay veces que salirse de un área y pasar a otra es más común de lo que parece. Bueno, esto simplemente, es decir, a lo que lleva es que gastemos fuerza sin que haya gente con talento que se esté preguntando por gastar tu talento así. No creo que los científicos hacen así algunas cosas, algunos filósofos hablan de ciencia o tal. Es gente capaz que están haciendo cosas que no. Es gastar recursos escasos, porque esas mentes también son escasas, podrían estar dedicadas a producir dentro de cada área y hacia adelante, no coger el área e irse para el área del lado, que no viene al caso. Bueno, esta es la distinción básica que quiero que quede clara. Ahora vamos a completar un poquito más el mapa de distintas áreas de conocimientos y en general. Ahora vamos a hablar un poquito de economía, sí, pero dos pinceladas, un poquito de religión también, pero también dos pinceladas. Bueno, la praxeología aquí no vamos a hablar mucho porque se supone que todo el mundo ya sabe de estos temas. Economía simplemente habría la praxeología y la economía, praxeología partiría del axioma de la acción humana y a partir de ello deciría un montón de teoremas. Teoremas que serán verdaderos para toda la acción. Ahora, dentro de la acción hay muchas acciones posibles. Hay acciones que pueden tener intercambios, tal, que sería economía catalática, pero hay muchas otras acciones posibles. Conquistar a una mujer, o la política, un montón de cosas. Eso serían otras áreas posibles de la acción humana. Bueno, los teoremas praxeológicos serán verdaderos para todas las acciones, para todos esos subconjuntos de la praxeología. Luego habrá teoremas que sean válidos única y exclusivamente para cada subconjunto de esa teoría. O sea, sí, de ese subconjunto. Solo serán válidos en ese subconjunto. Es decir, por ejemplo, los teoremas de la economía serán válidos para la economía, pero no para otras ramas o áreas de la acción humana. Obviamente ya los teoremas económicos hablan de intercambio y en otras áreas no habrá intercambio. Entonces ya se ve que eso no lleva a ningún lado. Después también tenemos que la praxeología parte del principio de la acción humana, del axioma de la acción humana, pero también puede tener axiomas auxiliares, como estudiar el trabajo y tal. En este caso, con los principios auxiliares vamos a poder deducir una gama más rica de teoremas, que serán válidos solo en aquellos mundos donde hay acción humana y además se cumpla ese axioma concreto, ese axioma auxiliar concreto. Si no se cumple, pues entonces los principios de la praxeología servirán para aquellos mundos todos donde haya acción humana, esos serán más restringidos, serán menos y se cumplirán todos esos mundos posibles,
y los que deducimos con la opción auxiliar, pues en los mundos, como dijimos antes, donde hay acción humana y se cumplen sus axiomas auxiliares. En este sentido recomiendo el libro de Gabriel Zanotti, Caminos Abiertos, que refleja perfectamente cuál es el trabajo de un filósofo. Perfectamente, es decir, coge un tema que parece que está perfectamente fundamentado y se encuentra un montón de problemas de fundamentación. Lo recomiendo a quien le interese el tema, encarecidamente. Es una historia de la epistemología y de la economía. La religión, vamos a hablar aquí de la religión un poquito, dos pinceladas, porque es un tema que quizás sea el que menos se conoce, de una forma poco ortodoxa, ¿vale? Como dije, va a ser una cosa informal, no voy a dar aquí, no voy a meterme en berenjenales de filosofía de religión y tal, que eso podemos echar aquí toda la tarde. Bien, la religión es simplemente para que se entienda, no vamos a tratar de defender la religión ni nada, simplemente que se tenga una visión un poquito más clara de qué consiste, para que después no sea más fácil coger unas preguntas concretas y meterlas dentro de su cacharrito concreto. Es decir, las preguntas de matemáticas usamos los matemáticos, nos metemos en el cacharrito de las matemáticas, sí, bien. Entonces, por ejemplo, la religión no es... Yo no estoy de acuerdo en que sea una superchería para mentes débiles. Es decir, ciertas mentes que no soportan la idea de la muerte son demasiado débiles, entonces inventan así una escapatoria, un montón de chismes para tal. Y no creo esto por dos hechos concretos. Porque hay dos cosas que son verdaderas, y son dos hechos. Un hecho es la muerte, desgraciadamente. Que vamos a morir, o bueno, no tanto, que vamos a morir. Y otro hecho es el hecho de que la muerte es algo irracional. Es algo que no se puede, que no es racionalizable, no es digerible, no es procesable. Por el hecho de que yo no puedo pensar en dejar de pensar. Es decir, si yo no puedo pensar en dejar de pensar, porque cualquier cosa que piense que sea dejar de pensar, ya estoy pensando. Por lo tanto, eso no es dejar de pensar. Y cuando muero, obviamente dejo de pensar. Entonces, cualquier cosa que yo me imagine de forma racional o de forma conceptual que puede ser la muerte, no es la muerte, eso es otra cosa. Pero la muerte no es. Entonces, estos dos hechos demuestran que hay un problema real. El hecho de que voy a morir y el hecho de que yo no pueda racionalizar o no pueda atrapar o solucionar ese problema de forma conceptual o de forma racional, pues aquí tenemos un problema que no puede solucionar ningún área de conocimiento racional. Por ejemplo, si cerramos los ojos, nosotros ahora cerramos los ojos y nos imaginamos un objeto, por ejemplo un coche. Cerramos los ojos, nos imaginamos un coche. Bueno, pues resulta que ese coche nos lo imaginamos con un tamaño concreto y una orientación concreta. Ese tamaño va a depender de la distancia de la cual nosotros lo vemos. Si se lo ve muy cerca, el coche es grande, si lo ve muy lejos, el coche es más pequeñito. Y la orientación tiene que ver con el ángulo desde el cual lo vemos. Es decir, que el tamaño y la orientación del objeto indican una posición exacta desde la cual está siendo observado ese coche. No sé si esto... O sea, es decir, nos imaginamos el coche y sea como sea que nos lo imaginemos, siempre va a determinar una posición que es desde la cual nosotros estamos viendo el coche. Obviamente, nosotros cuando nos imaginamos el coche, a nosotros mismos nos vemos, lo único que vemos es el coche, pero es igual, nosotros estamos ahí viendo y la distancia desde la cual estamos viendo queda perfectamente determinada por el tamaño y la orientación del coche. Entonces, hay veces que le preguntamos a una persona que, bueno, si va a morir y dice, sí, yo muero, gente atea y tal, yo muero y no pasa nada, ¿no? El mundo sigue sin mí, no soy tan importante, pero el mundo sigue sin problema. Yo, bueno, eso está bien, que no nos creamos tan importantes, tal, está bien. El caso es que lo que se imaginan ellos cuando mueren es que el mundo sigue. Y se imaginan el mundo siguiendo. El caso es que ahora vamos a ver, te imaginas el mundo siguiendo, entonces, y te lo imaginas con un tamaño determinado y una orientación determinada. De hecho, se imagina a la gente caminando y todo, es decir, entonces eso determina una posición desde la cual estás mirando. Él, el que está muerto. Entonces eso no es la muerte, eso es otra cosa, pero la muerte no es. Si por la muerte tú no podías estar allí agazapados, están allí detrás, estoy viendo cómo sigue el mundo allí. No, eso no es la muerte. Por este ejemplo quiero que se visualice un poco más que es algo irracional, que no se puede, que el problema de la muerte no se puede atrapar mediante la razón. Y por eso esto es un hecho, y ese hecho demuestra que la religión no es una mera superchería, que hay un problema real.
Bueno, yo voy a definir, esto es una cosa personal, no es que yo personalmente voy a definir religión de una forma muy amplia, que es cualquier conocimiento que nos sirva, o tipo de conocimiento que nos sirva para solucionar este problema, sea el que sea. Salvando la distancia, entendiendo que estoy hablando así en términos muy generales. Entonces, cualquier cosa que hable del sentido de la vida y que nos ayude a trascender la muerte y tal, eso va a ser un conocimiento religioso. Obviamente, normalmente este conocimiento religioso puede adquirirse no de forma conceptual y racional, porque si no cae el mismo problema. Va a adquirirse por revelación o lo que sea. Normalmente, la razón no quiere decir que sea inválida para razonar de forma religiosa, sino simplemente que razonando podemos acercarnos a la solución, pero al final siempre va a haber que dar un salto de fe, que es el que nos permite entender. Y esto va a ser atrapado mediante revelación, porque si no fuese así, no serviría para solucionar el problema, porque querían el mismo problema, de que no se puede pensar en dejar de pensar. Entonces, por eso sirve precisamente, porque es otra forma de aprender conocimiento, y pues es la revelación. Bueno, aquí no se trata de defender la religión, no se trata de defender religiones chachi ni nada. Simplemente que se entienda un poquito qué sería la religión. Entonces, la religión sería todo ese conocimiento que nos sirve para resolver este problema. Obviamente, normalmente la religión lleva asociada una cosmogonía, una identidad, una misión y un sentido de la vida. Pero bueno, puede ser un conocimiento, no tiene por qué ser una cosa organizada, no tiene por qué tener dioses, y ni siquiera ese conocimiento que nos permite atrapar o solucionar ese problema o aprender el sentido de la vida, ni siquiera tiene por qué ser articulable. Es decir, a lo mejor hablamos con nuestra abuela y la vemos allí toda pancha, toda tranquila, está bien, le dicen que va a morir, como si nada. Y realmente entiende el mundo, está todo bien, entiende su sentido. A lo mejor, pero no es capaz de explicarlo, probablemente. Es decir, puede que sea un conocimiento que no sea articulable. Bueno. También puede suceder que todas las religiones estén equivocadas. Es decir, que todo lo que dicen esté mal. Es decir, que no sea, pero que se equivoque. Es decir, que existe tal Dios o otra religión que no hable de dioses, pero que sea que de hecho en el mundo no se dé eso, que no sea verdad. Pero sin embargo puede ser que es ese tipo de conocimiento el que soluciona esa pregunta en concreto. Es decir, yo puedo hacer un teorema matemático que sea equivocado. No es conocimiento, es falso, pero puede ser ese tipo de conocimiento al que nos referimos. Ya entraría dentro del área del conocimiento de las matemáticas. Entonces la religión puede resultar que todas estén mal, pero puede resultar que ese sea el tipo de conocimiento que soluciona el problema. O puede suceder que tampoco sea ese tipo de conocimiento que soluciona el problema y sea otro que no nos imaginamos todavía ni nada. Entonces, no se trata tanto de defender la religión, sino de entender un poco de qué se trata así por encima para entenderlo de las preguntas. Es decir, obviamente la religión puede también analizarse desde el punto de vista de la justicia. Si tenemos una teoría de justicia objetiva, podemos distinguir hay unas religiones más justas que otras. Desde el punto de vista de la economía, pues hay unas que permiten un crecimiento económico mejor que otras. Hay un montón de formas de estudiar también el lenguaje, por ejemplo, de la religión, comparar el lenguaje que generan, es decir, el pensamiento mitológico genera un lenguaje con unas características diferentes al pensamiento no mitológico. Esto, al que interesa este tema, es muy interesante, bueno, muy interesante, creo que es muy interesante. Les recomiendo el libro de Julie Lotman, tiene un artículo que se llama Mito, Nombre y Cultura, que lo explica perfectamente esta diferencia y está muy bien. Y en cuanto a la religión, pues los textos de Mircea Eliade, que ya los contó aquí, ya los nombró aquí Rosito Ignacio, y me parecen también maravillosos. E incluso los del sociólogo Peter Sorokin también, que esto sería, volviendo a la diferencia que nombramos antes de economía y etimología, esto ayudaría a entender, es decir, la definición y el enfoque de Mircea Eliade desde la experimentación de lo sagrado para definir la religión, y que explica la función de la religión. Entonces, él también va a explicar cuáles son las consecuencias de la ausencia de la religión. Es decir, qué consecuencias va a tener que ya no haya religión, que la sociedad no sea tan religiosa, con respecto a las funciones que tenía. Y eso nos va a ayudar a entender la parte etimológica de la sociedad. Es decir, por qué pasa lo que pasa en el mundo, por qué la gente actúa así como, por qué vamos todos corriendo por ahí como si fueran pollos sin cabeza, que ay, mi vida, ay, Dios mío, no sé. Y los textos del sociólogo Sorokin, igualmente. Eso yo recomiendo al que le interesen los problemas de la sociedad, de la parte económica, los textos de la escuela austríaca, la teoría de la justicia, para no equivocarse lo que es justo como otras cosas, y en la parte etimológica, los textos de Mircea Eliade de religión, el sociólogo Sorokin, algún autor así también más. Vale.
Bueno, al que le interese la filosofía de la religión, hay nuestro compañero Óscar Carreño, aparte de ser experto en temas totalmente irrelevantes como política industrial, también es experto en filosofía de la religión, así que si alguien tiene alguna duda, pues le va a saber explicar mejor yo. Bien, teoría de la justicia, otra diferencia, ahora vamos para otra del conocimiento, vamos a diferenciar un poquito teoría de la justicia de moral, que fue un tema que salió ayer, me parece. Teoría de la justicia, bueno, pues simplemente sería lo desarrollado por Rothbard y Hoppe, es decir, una forma lógica a partir de unos principios, se deduce que hay unos principios que son objetivos, no nos vamos a parar aquí en esto, bueno, Rothbard, Hoppe, partiéndose Locke, además y tal, y simplemente que esto sería algo objetivo, en oposición a la moral. Bueno, yo utilizo aquí, que es una aclaración terminológica, normalmente en los libros de texto se utiliza ética como sinónimo de filosofía moral. Yo utilizo así ética como sinónimo de teoría de justicia y moral como lo voy a definir ahora. Para mí la moral es algo religioso. Esto es una definición personal. Es algo asociado a la religión, es decir, es algo que tiene que ver con el orden del mundo. Es decir, que no se puede hacer cualquier cosa. Cuando nuestros padres me dicen que no se le puede pagar a tu abuela, no se puede, eso no se puede hacer. Es decir, no vale cualquier cosa, hay un orden del mundo y que hay que cumplir. Entonces, desde este punto de vista, la teoría de la justicia sería objetiva, sería lo aplicable de nuestra piel para afuera, tendría que ver con lo justo y lo injusto, y la moral sería lo que yo aplico de mi piel para adentro, es decir, los valores según los cuales yo me rijo y yo creo que debo hacer o no debo hacer, es decir, tendría que ver con lo bueno y lo malo. Obviamente, una moral puede ser mucho más laxa que la teoría de la justicia. Puede decirse que yo, pues mi moral dice que yo puedo matar a todo el mundo porque es lo mejor para mí, claro. Pero, aunque sea más laxa, nos vamos a ir para la teoría de la justicia. Puede ser más restrictiva también, puedo tener un principio moral que sea mucho más restrictivo que la teoría de la justicia. Puedo decir que, pues, que está mal masturbarme y habría que matar a todo el mundo o castigar a todo el mundo que se masturbe, pero la teoría de la justicia no considera ninguna injusticia y eso no sería penal. El caso es que, por ejemplo, puede darse el caso, por ejemplo, Rothbard podría considerar justo que una persona trate de difundir el ideario comunista, pero puede considerarlo moralmente malo. No sé si quedó clara la definición. Bueno, esto de la moral yo la defino de una forma que tiene que ver con la religión, pero esto es una decisión personal y obviamente no nos podemos regir por la moral, sino por la teoría de justicia, siempre y cuando no se demuestre que existe una moral objetiva, por eso que de momento no tal, pero que es una opción y está ahí también. Bueno, entonces, ya tenemos más o menos una idea clara de las distintas áreas del conocimiento. Si tenemos religión por aquí, tenemos ciencia con la física, la química dentro, tal, un montón de cositas, lógica, matemáticas, tal. Entonces la idea es que utilicemos las herramientas de cada área para solucionar las preguntas de ese área. Es decir, si tenemos preguntas científicas, pues responderemos con ciencia. Si es una pregunta religiosa, en este sentido amplio de religión, es decir, todo aquello que tenga que ver con el sentido de la vida, respondemos con religión. En este sentido de religión, obviamente todos los libros de autoayuda son religiosos. Está hablando sobre el sentido de la vida, es religión, mala religión en este caso. Entonces, puede pasar también que hay veces que decimos, bueno, hay un montón de áreas de conocimiento distintas, tenemos unas preguntas, pero muchas veces puede pasar que lleva a confusión el hecho de que puede haber preguntas distintas que tengan el mismo enunciado. Preguntas distintas de áreas de conocimiento distintas que tengan el mismo enunciado. Por ejemplo, ¿cuál es el origen del mundo? Eso puede interpretarse como una pregunta religiosa, como una pregunta científica o como una pregunta filosófica. Entonces tenemos que determinar primero a qué nos referimos, o sea, en qué cajoncito estamos. Estamos en el cajoncito de la religión, el de la ciencia, es como el juego de los niños pequeños de meter los cuadrados en los cuadrados y tal. Y también puede pasar que no sepamos, que no tengamos muy claro. Yo pregunto cuál es el origen del mundo, pero no tengo muy claro. Si me refiero a religión, no sé, quiero resolver la pregunta, pero no sé muy bien a qué me refiero. Entonces, en ese caso, yo lo que recomiendo es imaginar respuestas. Imaginaos respuestas. Imaginemos una respuesta posible religiosa y a lo mejor ya vemos que no es eso lo que queremos. Es decir, si yo pregunto cuál es el origen del mundo y me dicen que el dios no sé qué se copuló con la diosa no sé cuánto y tuvo tal, no, pero yo no es eso lo que, no es por ahí, porque ya sabemos que por ahí no es, que es otro tipo de conocimiento que busco, si la ciencia o tal.
Esto lleva a errores, a la pérdida de tiempo y tal. Entonces, cada área, eso, parte de unos principios que da presupuestos y a partir de ahí nosotros podemos empezar a deducir conocimiento. Obviamente, esto no determina la metodología concreta que se tiene que utilizar en cada área concreta del conocimiento. Es decir, no es que tenemos unos puntos de partida, tenemos el área de conocimiento, entonces ya sabemos cuál es el mejor método. No es una cosa que es más bien a base de prueba y error. Y que se va sabiendo, según se determina o se sabe mejor de qué área de conocimiento nos referimos, podemos saber mejor cuáles serán las herramientas adecuadas. Por ejemplo, si queremos saber, no sé, tenemos un programa sobre la vida, pues haciendo álgebra no sabemos ya riesgo que eso no va a funcionar. O pueden ser métodos distintos métodos en conjunto y tal. Es importante esto porque estos errores metodológicos, es decir, la metodología es lo principal, por donde tenemos que empezar, por la base, porque si no después vamos a estar, por ejemplo, la acción humana, las primeras 200 hojas son de metodología y es una maravilla, es una delicia. Cómo tiene todo perfecto, bien definido, todo bien, cómo distingue bien qué es cada cosa y cada cosa en su sitio, esto es psicología, esto es tal, y es fundamental. Si no hacemos eso al principio, que tendemos a leer y decir, bueno, ya, esto, ya, y después llega lo más adelante y cometemos errores de base, claro, porque no tenemos la base clara. Estos errores metodológicos, bueno, son típicos. Uno de ellos es utilizar las matemáticas para la economía. Pero bueno, como ya habló antes aquí la compañera del tiempo dinámico, obviamente en la economía se utiliza, hay un tiempo real, un tiempo dinámico, no un tiempo estático, no es sacar una foto y después yo, como puedo mover los muñequitos de la foto, pues pienso que eso es dinámico. No, eso no es dinámico porque no hay información nueva. Si yo les saco una foto a ustedes ahora y ahora los muevo y digo, vale, el tiempo t igual a 1, están todos así, el t igual a 2, los muevo aquí en mi foto, la foto que hice, donde están todos ustedes, y eso le llamo dinámico, ¿no? Porque igual entra alguien por la puerta y ese alguien aquí, ¿dónde está? No está aquí en ningún sitio. Entonces está entrando, aquí estamos trabajando con la misma información siempre, aunque la movamos es siempre la misma información. Entonces eso es estático, eso no es dinámico, no entraría información nueva por aquí. Esto está perfectamente explicado en las clases del profesor don Jesús Forte de Soto y yo creo que es claro. Y si tenemos esto claro, es que lo importante son siempre los fundamentos. Normalmente queremos ir así a cosas elevadas, como el profesor Bastos, teoría de ciclo y tal, no sé qué, cosas así, que suenan guay, complejas y tal, ¿no? Lo importante es que si no tenemos la base clara, después vamos a cometer errores, después vamos a hablar de cosas extrañas y tal. Entonces, si nosotros entendemos, la idea es que si entendemos bien los fundamentos, da igual el ejemplo que nos traigan, sabemos que tiene que estar mal. Si nosotros entendemos esta diferencia entre tiempo estático y tiempo dinámico, no importa, que nos vengan con la teoría matemática que les dé la gana, porque la teoría matemática va a ser un tiempo estático, porque no metemos toda la información, que no se puede, porque se dispersa y tal, no se supone igual, metemos toda la información en las ecuaciones, lo que quieras, metemos todo ahí. Y ahora ponemos el sistema a funcionar. Bueno, y ahora entra por ahí, yo qué sé, entra por ahí Rayo y ¿dónde está el profesor Rayo? ¿Y dónde? Eso donde... No, que era sinónimo de chiste. ¿Y dónde está esa información nueva? ¿Dónde está? Aquí en mi sistema, aquí, ¿dónde está? No está. Entonces, da igual el sistema matemático que utilice, no importa. Entonces, los trabajos estos de empezar a utilizar la probabilidad en la economía, con los trabajos de Bachelier y tal, y Sharp y Markowitz y toda esta gente, lo que hacen es utilizar la probabilidad para, es decir, cogen los precios tienen, ¿no?, una gráfica, y vamos a ver el dibujito, vamos a intentar deducir un modelo matemático que me dibuje un dibujo parecido a este. Es decir, que yo coja el modelo y le diga, a ver, cuántos precios va a haber o en el futuro cómo van a evolucionar los precios, y el dibujo que me hace es similar a este. Entonces, como es similar a este, pues la cosa va más o menos bien. En este sentido, está muy bien las críticas. Bueno, no vamos a ahondar en esto, va a ser así muy por encima porque ya somos un poco justos. Las críticas que hace Mandelbrot, matemático, desarrolló la teoría geometría fractal, pero al mismo tiempo que desarrolló la teoría, estuvo 20 años estudiando economía. Y intentando estudiar y desarrollar, intentando entender el comportamiento de los precios. Entonces, están muy bien todas las críticas que él hace a todos los economistas anteriores que utilizaron la probabilidad
para intentar predecir los precios, o no tanto los precios, sino el comportamiento general de los precios. Pero es que él después cae en el mismo error que ellos. Es decir, él critica que asumen, que dan unas cosas por supuestas que en realidad no son ciertas, acerca de los precios. Por ejemplo, los precios varían de forma continua, esos supuestos que gustan los economistas que luego no se sabe de qué mundo están hablando, ¿no? Esos así sus supuestos, y entonces, partiendo de esos supuestos, aún por encima el dibujo que dibuja su teoría matemática no se parece al dibujo de la economía real. Entonces Mandelbrot critica esos principios, lo cual es muy correcto, y critica también el modelo matemático que utilizan, y él utiliza un modelo matemático, es un modelo fractal, que sí, el dibujo que emana de sus ecuaciones sí es como el de los precios reales. No pretende predecir con eso los precios, lo que pretende es no tanto predecirlos, sino atrapar su forma. Es decir, el comportamiento general, digamos, que tiene. Es decir, nosotros si vemos una gráfica, distinguimos, ¿no? Una gráfica, si una raya es una cosa, y si la cosa va así a montañas, pues es diferente. Obviamente la diferencia entre las teorías de Markowitz y de Mandelbrot es un poquito más fina. Es decir, montañas así son los dos, obviamente quieren predecir los precios, quieren atrapar la estructura de los precios o el comportamiento general de los precios, pero llega al mismo error que ellos, en realidad. Es decir, critica, las cosas que critica de ellos está muy bien, pero el problema es que al final cae en el mismo error. Porque su teoría, vale, muy bien, predice, es decir, realmente tú coges un modelo y le das ahí al play y te hace una simulación de precios que el dibujo es igual al del mercado. Muy bien, que los antes no fueron capaces de hacer eso, perfecto. ¿Y ahora ese dibujo para qué te va? Si sabemos lo del tiempo, la diferencia entre tiempo estático y tiempo dinámico, no te vale para nada. Es como si yo si en un papel dibujo un árbol con líneas rectas, así rectangulares y tal, yo sé que eso no es un árbol. Ahora, si yo dibujo un árbol más o menos parecido, que también tiene una estructura fractal, yo digo, pues sí, eso sí se parece a un árbol. Ahora, ¿eso me va a servir para predecir que cuando nazca un árbol nuevo voy a saber dónde va a salir una rama? Hombre, no te va a servir para eso, no te va a servir para nada. Es decir, ellos dicen a veces, no, es que yo no pretendo atrapar los precios, sino su estructura, y tiene estructura fractal. Falso. No es verdad, no tiene estructura fractal. Digamos que su dibujo, es decir, si dibujamos el dibujo es igual, sí, pero eso no quiere decir que su estructura sea fractal, porque si su estructura fuera fractal se comportaría como un fractal. Y entonces, en principio se parecen, ves el dibujo y vale, es un fractal. Ahora hay una guerra, todos los precios van a cero y queda una línea plana durante 200 años. Eso en fractal no salía. Eso no, el fractal tendría que haber una cosa errática que refleje el comportamiento fractal concreto. Es decir, no veo yo ahí dónde está el... No tiene esa estructura. O no estamos todos ricos, si está ahora en el anarcocapitalismo, los precios ahí van ahí para arriba, ahí de una forma... Eso fractal no sale tampoco. Entonces, la idea es que lo importante es entender bien las ideas de base. Si entendemos bien la diferencia entre tiempo dinámico y tiempo, que me costó horrores, porque esta gente siempre hace lo mismo. La idea es, hay moléculas, nosotros a las moléculas le podemos aplicar la mecánica de Newton, y entonces, sabiendo dónde está cada partícula en cada momento, con las ecuaciones de la mecánica podemos deducir el futuro de esas partículas de forma exacta. Ahora, es tanta información que no podemos ir detrás, ¡ay, que se me escapó ahí! No podemos ir detrás, a ver, es demasiada información, entonces eso no lo podemos hacer. Sin embargo, quizás sí, o sea, bueno, de hecho sí, podemos coger el sistema como un todo, generar conceptos distintos que ni siquiera tengan sentido en ese nivel microatómico, o sea, de los átomos, pero sí a nivel macro, como puede ser el volumen, la temperatura, y quizás, y ahí de hecho somos capaces de decir unas leyes, las de la termodinámica, que son verdaderas. Y después, incluso con la mecánica analítica, se consigue unir y poner en relación las dos partes, la visión micro y la visión macro. Entonces, ves la economía y, vamos, eso cae de cajón, es que te cae, vamos, las personas no podemos saber lo que quiere cada una ni el comportamiento que van a tener exactamente, pero eso no quiere decir que no podemos coger todo a nivel macro y generar ahí unos conceptos de los cuales sí podamos deducir unas leyes que sí se cumplen. Incluso podemos llegar a relacionar los dos mundos. Ahí suena, sí, suena así, suena, pero no. La idea es que si entendemos bien la base y, por ejemplo, la diferencia entre tiempo dinámico y tiempo estático, pues
igual con lo que nos vengan con lo que quieran, que nos traigan la teoría ahí, unas carambolas, ahí unos símbolos, ahí que los símbolos, que parece, está expresado con símbolos matemáticos. Y luego las palabras, ¿qué son? No son símbolos, o son, la palabra coche es un coche. No es tan... Bueno, el rollo es que, de hecho, el lenguaje matemático está hecho porque es más simple, no porque es más complejo. Es decir, las primeras... Si leemos las demostraciones de los griegos de geometría, que son hechas con lenguaje natural y no con lenguaje matemático, son mucho más difíciles de entender que con lenguaje matemático. Pero dificilísimas. Por eso se inventó el lenguaje matemático, precisamente, porque es más útil para eso. No porque tenga así una especie de aura de algo especial ahí o tal. Bueno, entonces, básicamente, eso, aparte que las matemáticas no serían ese lenguaje. Es decir, la gente coge ese lenguaje, jugamos aquí, mira, lo que está multiplicando pasa dividiendo, tal, no sé qué, jugamos como si fueran las damas. Pero nos jugamos en el colegio, las reglas, eso no son matemáticas. Eso es el lenguaje matemático. Las matemáticas es el mundo acerca del cual... Bueno, ahora no vamos a entrar, con esto no estoy diciendo que ese mundo exista de verdad, ni no estamos entrando en los platónicos o aristotélicos, ahora no vamos a entrar en eso. Pero el caso es que las matemáticas serían el mundo acerca... ¿Está inventado o no? Las matemáticas no serían esos simbolitos, eso es un lenguaje. Las matemáticas son el mundo acerca del cual habla ese lenguaje, un mundo que nosotros tenemos que ver. Bueno, era siempre una puntualización. Bueno, y hasta aquí ya veo las caras así ya un poco... algo ya que le cuesta. Vamos a dejarlo aquí. Muchas gracias.